veces muchos tenemos la impresión de que el mundo se está volcando al populismo. Cada vez son más los presidentes, gobernadores, alcaldes populistas que piensan que la forma de mantener el poder es aplicar medidas que coartan la libertad, que eliminan la libertad y que generan, sin embargo, a través de dádivas, la compra de votos. Sin embargo, pues algunos políticos han mantenido la idea de que se pueden conservar las políticas liberales. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Ricardo Gómez. Él fue vicealcalde de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, allá en Brasil. Fue también presidente de RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Ricardo, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Y te hago la pregunta, ¿puede una ciudad, puede un estado mantener políticas liberales, incluso en un país en el que estas no existen o no se respetan? Bueno, Sergio, gracias por tenerme aquí. Y yo creo que sí, y lo puedo contar cosas que hicimos que demuestran que sí. Normalmente la gente se dedica más a acompañar la política nacional, con los presidentes y los grandes partidos nacionales, pero gran parte de las cosas que hacen los políticos no están en la nación, sino que están en los estados, las provincias y las municipalidades. Y en Porto Alegre hicimos, en un momento en que Brasil vivió un cambio a un populismo de izquierdas, hicimos lo contrario en una capital que, fíjate que fue la primera que administró el partido de Lula da Silva en Brasil. Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores. Tenía una historia de un populismo de izquierdas. Y con un alcalde que es una persona popular, pero no es populista, logramos disminuir burocracias para que la gente pueda abrir sus negocios, bajamos impuestos, hicimos con que la vida de la gente sencilla principalmente sea más fácil. Ahora, los gobiernos en casi todo el mundo lo que buscan es subir los impuestos y establecer más regulaciones. ¿Iban ustedes entonces en sentido contrario a lo que suelen hacer los políticos? Y eso, exactamente, y con resultados mejores. ¿Por qué? Porque recaudamos más con impuestos más bajos. Una señal de que creció la actividad económica. Eso empezó cuando en la pandemia todo el sector de eventos, de shows, de espectáculos, estaba cerrado por los lockdowns de la pandemia. Y pagaban un impuesto en Porto Alegre que era de 5% y decidimos bajarlos a 2%. Y hubo una discusión de que el gobierno perdería dinero, pero lo que pasó fue que la recaudación de este sector subió 28%. O sea, con 60% menos impuestos, recaudó 28% más. Entonces, demostramos a la máquina pública y a la prensa y a los medios y a las personas que era posible bajar impuestos y creer que la actividad económica de las personas iba a hacer crecer la recaudación. Y eso fue lo que pasó. Después de eso bajamos impuestos para 63 otras actividades y en todos casos aumentó la actividad económica y por lo tanto recaudamos más. Lo curioso es que esto va en contra de lo que nos dicen muchos políticos, que hay que subir impuestos para darle más dinero al gobierno, pero no es cierto. No es cierto, y principalmente, claro, siempre y cuando para la gente sea fácil abrir sus negocios. Lo que hicimos fue eliminar la necesidad de cualquier tipo de licencia para abrir pequeños negocios. ¿Cualquier tipo de licencia? Cualquier tipo de licencia. Esto fue una ley que se pasó en el gobierno anterior, en el gobierno Bolsonaro, a nivel nacional, y que la implementamos en Porto Alegre haciendo con que si tu negocio es de bajo riesgo, o sea, una tienda de ropa, un carrito de hot dog, de comida. Una librería. Una librería. Los negocios que no ofrecen riesgo a la vida de las personas, estos todos se pueden abrir sin cualquier permiso, sin cualquier licencia del gobierno. Lo único que haces es acceder a un website y ahí registras que abriste un negocio y nada más. Estás libre para emprender. Con eso hicimos esta combinación. Esa es una gran diferencia. ¿Existe eso en otros lugares? Yo en este nivel nunca he visto. Y mismo en Brasil, a pesar de que sea una ley nacional, no se aplicó de manera igual en todo el territorio del país.
En Porto Alegre fuimos la ciudad que más profundamente implementó esta lógica. Declaramos más de 800 actividades económicas como siendo de bajo riesgo. Entonces, esta combinación de bajos impuestos y facilitarle a la gente para que formalice, esto generó empleo, generó, claro, que trabajen en negro y hizo con que los impuestos se pudieran recaudar. O sea, gente que estaba en la economía informal, que trabajaba en negro, decidió legalizar su negocio. Exacto, lo contrario. Sí. Que trabajaban en negro pasaron a formalizar y a pagar los impuestos, que eran más bajos, entonces podían pagarlos. ¿Tenemos alguna idea de cuántos empleos se crearon gracias a estas medidas? Sergio, te doy un dato que es muy, muy importante para nosotros. Porto Alegre, como el estado de Río Grande del Sur, el año de 2024, en mayo, tuvo la mayor inundación de su historia. De los 490 municipios, 300 quedaron bajo el agua. En Porto Alegre, un tercio del territorio de la ciudad estuvo inundado por casi un mes. Fue un escenario de destrucción de empleo y de ganancia de las personas. Por este sistema de hacer más fácil crear empleos, no solo en 2 meses habíamos recuperado los empleos que habíamos perdido con la inundación, como ya teníamos un saldo positivo de nuevos empleos. En 4 años, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, creamos 90.000 nuevos empleos con este sistema de hacer más fácil el emprendedurismo. Que mucha gente cree que Que es curioso, porque a ver, aquí en México tenemos una ciudad que es Acapulco, que resintió dos ocasiones de inundaciones terribles en tiempos relativamente recientes, pero han pasado 4 o 5 años y no hay una recuperación del empleo. Es importante entender que libertad económica y bajos impuestos también son una forma de resiliencia, de permitirle a la gente volver a trabajar después de desastres de esta naturaleza. Y pensábamos que íbamos a tener que pedir dinero al gobierno federal. De hecho, pedimos, no vino, pero la realidad es que la economía se recuperó a través de la economía popular. De la gente. De la gente. Y cuando hablamos de libertad económica, muchos creen que es algo para los grandes empresarios, pero donde hace diferencia de verdad es para los pequeños que están empezando y que dependen de su trabajo, no pueden perder un día en la cola esperando para ser atendidos en una oficina de gobierno. Ricardo, ¿cómo se comunica el mensaje de que la libertad económica, la libertad política, la libertad personal tiene estos beneficios? Porque estamos en un tiempo en que pues, muchos políticos del mundo, en Colombia, en Chile, en México, incluso en Estados Unidos, piensan que lo tienen que controlar todo. Bueno, yo creo que primero se puede aprovechar ejemplos de cosas que se hicieron en otros lugares. Y segundo, es hacerlo concreto para la gente. Hablamos de libertades como si fueran abstractas y como si fueran cosas etéreas que no están en la realidad de la gente. O sea, acercarse al pueblo y mostrarle los efectos concretos que hay de las políticas liberales. Eso es lo que funcionó en Porto Alegre y yo creo que es algo que muchos liberales a veces estamos en el mundo académico discutiendo las ideas, lo que es necesario, pero cuando las hacemos política pública hay que llevarla a la gente común que está. Pero ¿cómo se explica eso? ¿Cómo le explicas a alguien que lo que la va a sacar de pobre no es que el gobierno te dé una ayuda, una dádiva, sino que el gobierno te dé libertad para poner un negocio, para hacer una actividad? ¿Sabes qué? En mi experiencia, mucha gente siente la dificultad que es emprender, trabajar en situaciones donde hay poca libertad. Y a veces no es necesario ni siquiera explicarles tanto, sino que darles la oportunidad, implementar una política en una área y los vecinos se comunican entre ellos, la gente entiende lo que está pasando. O sea, cuando vayamos a las villas más pobres, no te piden, por favor, ayúdame a comprar un piso. Te dicen, miren, falta una escuela, falta una plaza.
gente que está mirando a su alrededor. O sea, cuando cambiamos la realidad del vecino, la gente se comunica entre ellos. Y eso es algo que los liberales tenemos que entender mejor, que el ejemplo a veces es más importante que horas de discursos. Ricardo Gómez, ¿cómo te haces liberal tú? Porque Brasil no es un país que tenga una tradición liberal. En Porto Alegre, ciudad donde vivo, hay un think tank, un grupo de empresarios. ¿De investigación empresarios o de...? investigación, se llama Instituto de Estudios Empresariales, que surgió en los años 80, como en Río surgió el Instituto Liberal entonces, y ahí hay como raíces, ahí están las raíces del pensamiento liberal brasilero, que se mantiene, es minoría, pero que hoy alcanza algún suceso político en Brasil. Algún éxito político, Algún éxito diríamos. político, sí. Quizás el gobierno de Bolsonaro, aunque Bolsonaro no sea liberal él mismo. Difícilmente pensar que fuera liberal. Pero tenía No a es. Paulo Guedes como ministro de Economía o ministro de Hacienda, y él sí era un liberal. Es un liberal de Chicago, de la Universidad de Chicago, y un verdadero liberal. Y eso abrió la puerta para que muchos liberales que estaban en sus negocios o pudieran ingresar a la política y ocupar espacios como liberales, sin tener que decirse otra cosa que no liberales. Si tú pudieras asesorar, por ejemplo, a un gobierno municipal aquí en México, quizás al de Acapulco, que ha tenido inundaciones desastrosas, ¿qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer para realmente rescatar a la gente de la pobreza, rescatar a la gente de los problemas que están viviendo? Bueno, yo pienso que lo más importante es entender que recuperar las economías de las familias es el camino. O sea, estamos siempre en búsqueda de grandes inversiones públicas que puedan hacer, vamos a construir un nuevo hospital, vamos a construir algo que va a cambiar la realidad de la gente. Es mucho más efectivo para salir de situaciones como esta, simplificar el regreso al trabajo de los más pobres, o sea, que vayan a trabajar ellos. Después que ellos están trabajando, empezamos a retomar el resto. O sea, el central de las economías locales está en el trabajo de las personas, que las dejemos trabajar. Esta es la regla de oro. ¿Ves un futuro para las políticas liberales en América Latina o en el resto del mundo? Sergio, estoy muy preocupado con lo que pasa en Latinoamérica y estamos acompañando también cambios políticos en Estados Unidos, en algunos países de Europa. No veo con mucha esperanza de que saldremos de donde estamos hacia la libertad completa. No, pero los populismos tienen sus límites, no durarán para siempre. Hay que seguir implementando donde exista la oportunidad políticas liberales. Eso también hay que crear nuevos líderes que puedan ocupar espacio político y hay que no dejar de creer que nosotros hacemos la diferencia. Al fin, las democracias funcionan porque es el pueblo el que elige el que va a gobernar. Y así que si no abandonamos el liberalismo, las ideas, si no abandonamos al pueblo, si no abandonamos la práctica de las cosas que decimos, siempre habrá un camino. Ricardo Gómez, ex vicealcalde de Porto Alegre, expresidente de Relial, la Red Liberal de América Latina. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.